bienvenido. Vamos a explicar un poco sobre el factor de comprensibilidad Z. Para ello, para comprenderlo un poco mejor, vamos a hacer un ejercicio donde se pueda reflejar este factor. Y tenemos uno que dice, un extintor de incendio contiene 50,0 moles de CO2, dióxido de carbono, en una bombona de 4,0 litros. El extintor está ubicado en un edificio con una temperatura ambiente de 60 grados centígrados. Nos piden determinar la presión del gas dentro del extintor, sabiendo que se comporta como un gas ideal, que es importante saberlo, usando Van der Waals, otra cosa que es importante, teniendo en cuenta A y B. Para la solución nos pide usando Van der Waals. Van der Waals es una ecuación que se ve reflejada la presión P, el volumen B, el número de moles del gas N, la temperatura en Kelvin, que va por T, la constante de los gases R y la constante determinada para cada gas A y B. A y B son las determinadas de los gases de los que nos están pidiendo. Por ejemplo, en este caso, CO2. Él tiene su comportamiento en gas para él nada más. ¿Qué es la ecuación de Van der Waals? Bueno, la ecuación de Van der Waals va reflejada en lo que es los gases ideales, pero ejecutando o cambiando algunas cosas para hacerlo entre lo ideal y lo real. Ahora, lo que tenemos es que de los datos que tenemos de la ecuación, vamos a reflejarlo, pero con el ejercicio que nos están dando. Nos dicen buscar la presión. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué presión la vamos a buscar? El volumen lo tenemos reflejado como 4,00 litros. N, que es el número de gases, también lo tenemos reflejado, que es 50,0 mol de CO2, dióxido de carbono. La temperatura nos las piden en Kelvin, como la ecuación de Van der Waals nos la pide en Kelvin. Nosotros la tenemos reflejada en grados centígrados. Hay una ley de los gases que nos ayuda a poder modificar de alguna temperatura a Kelvin. Entonces ponemos que 60 grados centígrados va a ser igual a 60 más 273 Kelvin, que es para poder cambiarla a Kelvin. Esto nos da igual a 333 Kelvin. La temperatura fue modificada a 333 Kelvin. R, que es una constante del gas, esta constante va reflejada a que siempre va a ser esa con ese gas. Por lo momento es 0,08 L por atm sobre mol por Kelvin, con este tipo de unidades. A, que dijimos que es la constante determinada para el gas, nos los están dando y decimos que A es 359 atm por L al cuadrado sobre mol al cuadrado. Y B, que también nos los están dando, es 0,0427 L sobre mol. Y tenemos claro que A y B son para el determinado gas de CO2. Solo lo veremos en CO2. Ahora, por Van der Waals, que es esta ecuación que vemos aquí reflejada, nos están pidiendo la presión, pero la ecuación no está igualada a presión. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente despejar P. ¿Y cómo nos va a quedar esta ecuación despejada P? Nos va a quedar simplemente P va a ser igual a N por R por T sobre B menos N B menos AN al cuadrado sobre B al cuadrado. Ahora, ya de haber despejado P, que era lo que necesitábamos, usando la misma ecuación de Van der Waals, ¿qué vamos a hacer? Sustituir los valores en la ecuación despejada. Sustituir. P
va a ser igual a N, que le dimos el valor de 50,0 mol. 50,0 mol por R, que es la constante, 0,08 L por ATM sobre mol por Kelvin. Por la temperatura, que ya la cambiamos a Kelvin y nos quedó 333 Kelvin. Todo esto sobre el volumen, que es 4,0 litros menos, entre paréntesis, porque entraría una multiplicación de 50 mol, que es N, por B, que lo tenemos también reflejado, 0,0427. L sobre mol. Menos, vendría la otra parte de la ecuación, A es 3,59 ATM por L al cuadrado sobre mol, solamente las unidades, por N, que es 50,0 mol. Esto está evaluado al cuadrado, sobre B, que B sería el volumen, que es 4,00 litros al cuadrado. Resolvemos esta ecuación y nos queda de este lado que P va a ser igual a 1,332 sobre 1,865 menos, del otro lado de la igualdad, nos da que es 8,975 sobre 16, ya que esto va al cuadrado igual a 16. Ahora, ¿qué nos va quedando aquí? Mol con mol se va, litro con litro se va, mol con mol se va. De este lado, Kelvin con Kelvin se va, litro se va con litro, mol con mol, y nos va quedando atmósfera. Entonces, este total va a ir reflejado con la unidad de ATM. Si hacemos la resta de fracciones, nos va a quedar 153,27 ATM. Entonces, aquí simplemente concluimos con lo que nos están pidiendo en la A, que dice que es determinar la presión dentro de ese extintor. Entonces decimos que dentro del extintor tenemos 153,27 atm de presión. Listo. Esto sería todo por la parte de la ecuación de Van der Waals. Sencillo, ¿no? Para explicar el factor de comprensibilidad necesitamos lo que es la presión reducida, que va en presión que tenemos al instante sobre la presión del punto crítico. La presión del punto crítico viene basada en una tabla que va relacionada solamente con el gas que andamos buscando. O sea, esta presión va a variar, depende del gas que tengamos. Por ejemplo, en la presión del punto crítico del CO2, dióxido de carbono, es 73,0 atm. Y para la temperatura reducida es 304,2 Kelvin. Ahora lo que hacemos es esta ecuación, que es P, la presión reducida, igual a la presión sobre el punto, la presión del punto crítico. Lo que hacemos es sustituimos los valores y nos queda que la presión es la actual, la que buscamos aquí abajo. Entonces va a ser 153,27 atm sobre el punto crítico, que es 73,0 atm. Se cancela y nos queda que este es 2,09. Y la temperatura, de igual forma, la temperatura, vamos a hacerlo con este marcador, que la temperatura reducida va a ser igual a la temperatura actual, que ya no es los 60, sino los 333 Kelvin,
porque esto es lo que ya lo evaluamos a Kelvin. Entonces decimos que la temperatura actual sobre la temperatura del punto crítico. Entonces sustituimos, la temperatura reducida va a ser a la actual, que es 333 Kelvin, sobre la temperatura del punto crítico, que también nos lo dan en la tabla con el mismo gas, sobre 304,2 Kelvin. Kelvin con Kelvin se va y esto me va a dar 1,09. Ahora, ¿qué hacemos con estos puntos que nos están dando? Tenemos que 2,09 es la presión reducida y 1,09 es la temperatura reducida. Ahora, decíamos al principio que el factor de comprensibilidad se basa con un diagrama de una gráfica. Por aquí podemos ver reflejada este diagrama. ¿Qué decimos? Que el eje X es la presión reducida. Dentro de las ondas que trae el diagrama se ve la temperatura reducida. Entonces buscamos que la presión nos dio 2,09, o sea, 2,0. Buscamos 2,0 en el eje de las X y aquí está 2,09. Buscamos ahora la temperatura que nos dio, que fue 1,09 en las ondas. Subimos con una línea vertical hasta llegar al punto donde diga 1, el factor que estaba buscando en este entonces es 1,0. Ponemos un punto que es donde choca con la curva y con la línea horizontal marcamos a ver a dónde llega y nos llega a 0,3. Entonces, este punto en el que estamos viendo que es 0,3 es el factor de comprensibilidad Z. ¿Qué significa? Que este punto en el que llega la línea horizontal es el valor de Z. Y así concretamos que el factor de comprensibilidad para el punto crítico de esto es 0,3 en el diagrama de factor de comprensibilidad. Muchísimas